y no tenía apuro que la hermana Patti terminara tampoco, porque es hablarnos del corazón de Dios lo que ellos están haciendo, es hablarnos. Entonces a veces caemos en en este dogmatismo o en esta situación tan estructurada que perdemos esta noción de lo que significa ser iglesia. Y vamos a estar hablando acerca del libro de Habacuc, y quiero que encontremos ahí el corazón de Dios y que podamos ver un poquito de lo que se trata. Estar viviendo en un contexto como el que estamos viviendo hoy, en una sociedad como la que estamos viviendo, en una situación tan oscura como la que estamos viviendo. Ayer que estábamos platicando con nuestros hermanos que están en China, estábamos hablando de la situación, nos preguntaban, ¿cómo están las cosas en Chihuahua? ¿Cómo están las cosas en México? Pues están mal, estamos viviendo caos, hay violencia, hay situaciones de impunidad, hay situaciones que están pasando en los gobiernos, en los partidos políticos, en los medios de comunicación, y decían ellos, bueno, acá yo les platico de dónde vengo. Me preguntan, ¿de dónde eres? ¿De México? ¿De qué parte de Chihuahua? Y los chinos les dicen, y hacen una señal de pistola. Vienes de un lugar muy peligroso. Bueno, sí, estamos viviendo en un lugar de mucha oscuridad, de una situación difícil, que no podemos negarla y no podemos cegarnos a ella. Y creo que no podemos tampoco decir, estamos nosotros en el reino de Dios y nada de eso nos afecta. Como hace unos años se preveía que el año pasado iba a ser un año económicamente difícil, ¿no? Y este año dijeron lo mismo, ahora con el cambio de gobierno en el norte y toda esta situación del peso y el dólar, y decían, viene una situación difícil económicamente para México. Y yo creo en los hermanos bien intencionados que nos dicen, no estamos en crisis, estamos en Cristo. Y yo digo, sí, pero somos afectados de todas maneras por el contexto. Es una realidad en la que estamos viviendo, de la cual no podemos escaparnos simplemente por decir, soy cristiano. Dependemos de Dios al 100%, pero somos afectados por el contexto. Entonces, cuando entramos a leer al profeta Habacuc, creo que nos vamos a identificar un poquito, porque la situación que se estaba viviendo en ese momento es muy semejante a la que estamos viviendo hoy. Sin embargo, la respuesta que Dios tiene para Habacuc y cómo Habacuc profetiza a las naciones, hablándoles del propósito de Dios, nos van a hacer entender a nosotros también cómo es que debemos de reaccionar ante la situación que nosotros estamos viviendo a nuestros alrededores. No solamente una situación social, sino una situación personal, porque como mencionaba un pastor, Tim Keller, estaba leyendo una entrevista que le hacen, porque saca un libro acerca de por qué cree en Dios y presenta ciertos argumentos científicos, filosóficos y bueno, algunos basados en sus propias creencias cristianas. Y le están haciendo una entrevista en una universidad y le preguntan, ¿cómo puedes creer en un Dios que permitió la Segunda Guerra Mundial y que permitió el asesinato de tantos y tantos millones de personas en el Holocausto? Y habla específicamente de los holocaustos para los judíos y esta situación tan infernal que estuvieron ellos viviendo. Y dice algo muy interesante, dice, no necesito ir a estudiar la historia para ver qué es lo que está pasando o qué fue lo que pasó en los centros de concentración con los judíos y cómo fueron asesinados y cómo sufrieron. Basta con ver a la persona que acabo de atender la semana pasada, que está pasando por un infierno en su familia, en su matrimonio, con sus hijos, con las adicciones, con pobreza, con enfermedad. No necesito irme hasta allá. Es decir, la realidad con la que él explica, la realidad con la que los pastores nos estamos encontrando cada cierto tiempo, es una realidad que nos damos cuenta de la maldad que está ocurriendo en el mundo. Entonces, cuando estamos hablando del contexto, un contexto que pueda ser difícil, un contexto de oscuridad, no necesitamos ir hacia una ciudad peligrosa como Chihuahua, como lo es Cuauhtémoc. En muchas ocasiones ese mismo infierno puede estar en nuestra misma casa o en nuestro mismo matrimonio, pero la respuesta de Dios va a ser exactamente la misma. Habacuc capítulo 1, a partir del verso 1, a ver si ya lo tienen ahí. Dice, ¿hasta cuándo, Señor, clamaré y no oirás? ¿Hasta cuándo daré voces a ti diciendo, violencia, sin que tú libres? ¿Por qué me muestras la iniquidad y me haces ver la aflicción? He aquí que surgen pleitos y contiendas.
La destrucción y la violencia están delante de mí. La ley pierde su poder y el derecho no prevalece porque el impío cerca al justo. Por eso sale torcida la justicia. Verso 5, observen entre las naciones y miren. Quédense asombrados y atónitos porque yo haré en sus días algo que aún si se los contara no lo creerían. He aquí que levanto a los caldeos, pueblo furioso e impetuoso que marcha por la anchura de la tierra para tomar posesión de los lugares habitados que no le pertenecen. Será temible y terrible. De sí mismo derivará su derecho y su dignidad. Sus caballos serán más veloces que leopardos y más ágiles que lobos vespertinos. Sus jinetes se dispersarán haciendo cabriolas. Vendrán de lejos, volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda la situación que se está presentando delante de Habacuc es reflejada en sus primeros comentarios. ¿Por qué está pasando esta situación, Señor? Porque hay violencia, porque hay maldad, porque hay falta de justicia. Y pareciera que ahorita en nuestro contexto decimos, es que nunca había pasado una situación como esta. Es que la situación de pecado, de falta de justicia, de falta de bondad, de falta de arrepentimiento, es algo que ocurre en nuestros días, pero nadie me entiende, pero nadie sabe lo que es estar en una situación como la que estoy viviendo. Pero empezamos a recorrer los tiempos y nos damos cuenta que desde los tiempos de Habacuc, mucho tiempo antes de Jesús, la condición humana sigue siendo exactamente la misma que la que encontramos hoy. Es que hace mucho tiempo que no existía tanto pecado. Es que ahora el pecado es muy obvio. Es que ahora el pecado se muestra de manera muy abierta. No importa que fuera abierto o fuera de manera cerrada. Siempre hemos estado en una situación de perdición como seres humanos. Nunca ha funcionado el hombre para llevar a cabo la creación de la manera que Dios quiso que la llevara. Nunca. Nuestra realidad, nuestra situación, por más difícil que pueda ser, es que en mi casa estoy viviendo una situación infernal y no es por menospreciar esa situación, pero no se escapa de la voluntad de Dios ni del poder de Dios cualquier situación que tú te encuentres. No hay algo que se pueda escapar y no hay algo de lo cual Dios se pueda asombrar. En ocasiones nosotros mismos nos asombramos y me platicaba una persona, es que yo no quiero contar la situación por la que estoy pasando porque se pueden espantar el pastor y la pastora. Y yo digo, yo tengo poco tiempo en el ministerio relativamente, pero ahorita ya no me espanto de tantas cosas que he escuchado. Esta semana me junté con unos amigos pastores a platicar. Estuvimos orando hace un par de semanas por unas personas que me contactaron, 2 hermanas de un pastor que no vive aquí en la ciudad, para que no estén pensando a ver quién, y me decían, es que mi hermano necesita ayuda, necesita que estén orando por él, ayúdanos a orar por él, y no se atrevían, no se animaban a decirme exactamente por la situación que estaba pasando, hasta que les pregunté, necesito que me platiquen por lo menos poquito, ¿qué es lo que está pasando con su hermano? Porque no entiendo y quieren que ore y querían que le hablara y quisiera ciertas cosas, pero no puedo hacerlo si no me dicen exactamente qué tiene. Y cuando me cuentan la situación de pecado por la que había pasado el pastor, yo nunca había escuchado una situación tan fuerte, tan demoníaca de pecado de un pastor, y creo que ni siquiera de una persona que no fuera pastor. Entonces, hay un momento en que pensamos, mi situación se puede ver como un gigante porque yo soy el que la está viviendo, porque no hay nadie más que la pueda entender. Pero Dios entiende perfectamente por lo que hemos pasado. Dios sabe perfectamente, inclusive Cristo dice la palabra que fue tentado en todo, pasó por las mismas situaciones que nosotros para poder hacer una conexión de entendimiento con nuestra propia vida y poder compadecerse de nuestras propias situaciones. El mismo Jesús se hace hombre para que nosotros podamos tener esa misma vinculación hacia su persona y hacia su humanidad. Hay esta situación entonces de Habacuc donde le dice, hay mucha injusticia, Señor, necesito que hagas algo, necesito que me rescates
que rescates la situación social que estamos pasando. Vamos a ir al capítulo 2 de Habacuc. Vimos en el capítulo 1 la queja de Habacuc y luego vemos una palabra profética que él mismo da y está hablando de parte de Dios, un juicio, una situación donde Dios dice: está claro que estoy escuchando lo que tú estás diciendo, está claro que estoy escuchando el pecado y está claro que estoy escuchando la situación que hay en la sociedad que estás viviendo. Pero viene el capítulo 2 y dice en el verso 1: en mi guardia estaré de pie y sobre la fortaleza estaré firme, vigilaré para ver qué dirá y qué tiene que responder a mi queja. Habacuc se estaba quejando, era una queja en contra de Dios. ¿Por qué la gente mala le va bien? ¿Por qué a los injustos le salen bien las cosas? ¿Por qué a las personas que tienen maldad, con todo y eso, Dios no impide su prosperidad, su éxito, su influencia, su poder? Y aquí es donde sale a relucir constantemente los estándares bajo los cuales nosotros nos movemos, porque todo mundo quiere tener cierto poder. ¿Se acuerdan cuando estuvimos estudiando acerca del rey Saúl? Años antes de que la nación de Israel pidiera un rey, Dios les había dicho: cuando tengan un rey, a ese rey le vas a impedir 3 cosas, que lo podemos resumir en un dicho popular, ¿no? La fama, la dama y la lana. Claramente Dios les dice, no se lo dice con esas palabras, ¿verdad? Yo imagino a Dios diciéndolo así. Les dice: no vas a tener muchas mujeres extranjeras, no vas a acumular caballos y no te vas a enriquecer. Dios se los dice muy claro: al que sea rey, no le permitas enriquecerse, no le permitas acumular caballos, que representaba un poderío militar, y no le permitas tener mujer extranjera. 3 cosas que hasta la fecha siguen siendo tentación para todos los hombres y mujeres que viven, no solamente en el ministerio, sino fuera de él: o dinero, o poder, o mujeres, u hombres en el caso de que seas mujer. Pero Dios está advirtiendo, de eso no se trata. Cuando vemos que los impíos son llevados a lugares de eminencia, de poder, inmediatamente nuestro corazón y una mala teología asocian eso y decimos: yo soy hijo de Dios, yo debiera de estar en esos puestos. Y hemos hecho toda una falsa predicación en la cual, si soy hijo de Dios, no solamente tengo que cumplir con los estándares que Dios me pone en cuanto a santidad, para entonces tener las recompensas conforme a los estándares espirituales, sino que también voy a tener recompensas conforme a los estándares del mundo. Cuando los estándares del mundo son totalmente efímeros. Los apóstoles, como Jesús, decían: somos considerados como la escoria del mundo. Somos locos, hay locura. Nos ven, nos miran como lo más bajo que hay dentro del mundo. Eso es una realidad que tenemos que aceptar en ocasiones. Cuando vemos que las personas que no son cristianas empiezan a tener este éxito aparente bajo estándares del mundo, y empieza nuestra queja: Señor, si yo te sirvo, Señor, si yo soy fiel, si yo voy a la iglesia, si estoy tratando de hacer bien las cosas, si estoy tratando de llevar mi matrimonio de manera correcta, entonces, ¿por qué yo no tengo esto y esto y esto que aquella persona que sé que hace todas estas cosas tiene? Y cuando empezamos a orar de esa manera, empezamos a darnos cuenta que nunca hemos entendido el tesoro que tenemos en Cristo. Cuando empezamos a pedir por cosas tan superficiales, nos empezamos a dar cuenta que toda la vida hemos estado persiguiendo algo que no es Jesús. Toda la vida he estado persiguiendo algo que no es la perla de gran precio, la cual dijo Jesús: cuando la encuentren van a dejar todo y la van a seguir, van a comprar ese terreno, van a comprarla en el mercado. Pero
Cuando veo personas maduras como el yerno de nuestra hermana Patty, como otras personas, como el mismo persona esta que tiene un negocio en este otro país. Cuando veo estas personas maduras que dijeron, doy mi vida, no por el estatus. Ahora Huicho mandó, ¿cómo se llamaba el del estatus? La cultura del estatus, ¿no? Una cultura del estatus, donde yo filtro a través de redes, a través de palabras, a través de lo que tengo, filtro el lado bueno que yo soy, pero todo el lado oscuro que tengo, ese sí lo escondo. Nadie sube en Facebook una foto diciendo, hoy fue un día regular. O nadie toma bueno, hay gente que sí le toma fotos a los montados, pero siempre tiene que ser un lugar caro, siempre tiene que ser lo mejor de mí, aunque vayas una vez cada 10 años, pero ya que fui, voy a aprovechar para dar mi mejor parte. Una cultura de estatus que nos está haciendo daño como cristianos, y que empiezas a ver a cristianos maduros y dices, ¿cómo le hicieron para dejar todo, para que el estatus no les pese, para que lo que el mundo debe decir, dictar, imponer sobre alguien no pese sobre mi vida, y entonces pueda actuar con naturalidad dentro del caminar cristiano? Porque sabes, una vez que logras quitarse esa presión social, puedes ser un cristiano de manera libre. Esto te lo estoy diciendo porque lo he visto. Cuando logras quitarte la presión del estatus social, logras caminar en libertad con Cristo. El viernes fui a la graduación de los niños de Pan Necesario, que quiero recordarles que estemos cercanos al ministerio de la hermana Rosy y todos los niños. Tiene un año que empezaron a retomar el sistema que ellos venían llevando en la educación, y les estuvieron exigiendo ciertas cosas para cumplir, para poder pertenecer al sistema. Y han estado invirtiendo todo este año en reestructurar la escuela, en meter maestros nuevos, en invertir en otras áreas que no habían tenido. Y para mi sorpresa, tienen un trabajo tan fuerte, de tanta disciplina y de tanto fruto. Se los digo con toda sinceridad, yo me quedé sorprendido de ver la graduación este año. Tenían los cantos los niños, y ahora les pusieron violincitos a todos y violas, y un muchacho toca el contrabajo, y luego hacían ensambles musicales, y era de buena calidad, de muy buena calidad. Y luego otros niños presentaron unas pinturas y eran de muy buena calidad. Pero el trabajo que está haciendo la hermana Rosy es un trabajo donde no tiene ningún tipo de reconocimiento externo más que el que Dios pueda proveerle como un vaso de honra a su vida, y que solamente algunas personas pueden percibir. A pesar de la enfermedad que tuvo, de esta situación tan dura todo este año que pasó, se recuperó, salió adelante, sacó las quimios adelante, se quedó sin cabello, ahorita ya su cabello está creciendo, ya se quitó, había estado cubriéndose con una paliacate, ya se lo quita y se ve fuerte, se ve llena de vida, se ve con ganas de trabajar, y los niños manifiestan eso. Giovanni, muchos conocen a Giovanni, un niño que ya conocemos de hace muchos años, con mucha desnutrición, con mucho atraso en muchos sentidos, hermanito de Carlos Gámez, que también conocemos. Giovanni en muchas ocasiones fue tentado ahí en la colonia para vender droga, o para unirse a algún cártel, o le daban dinero para ir a matar a una persona, 500, 800 pesos, se agarraba una pistola y iba. Cuando entró Giovanni al sistema de educación abierta, le dijeron ahí los maestros que lo evaluaron, Giovanni, por su retraso y por las condiciones en las que se encuentra, nunca va a terminar la secundaria, no tiene la capacidad, entonces guíelo de tal manera que él pueda aprender un poco, pero no tenga grandes expectativas. El viernes se graduó Giovanni de secundaria, y no solamente se graduó de secundaria, sino le dieron un reconocimiento por ser el más servicial dentro de la escuela. ¿Y qué involucraba ser el más servicial? Que al terminar las clases, él iba, echaba agua en un bote, le echaba fabuloso, y se ponía a trapear solo, aunque no le tocara. Se ponía a barrer y se ponía a trapear porque sentía, estamos hablando de un niño de 14, 15 años.
Hay fruto en Dios cuando tomamos en serio el vivir para Dios. Cuando tomamos de verdad las palabras de Cristo, las palabras de la Biblia, y decimos, si es cierto esto, tendría que estar viviendo de manera diferente. Si lo que leo es real, tendría que tener un estilo de vida distinto, tendría que tener amistades diferentes, tendría que invertir mi tiempo de manera distinta, tendría que invertir mi dinero de manera diferente. Pero estamos tan ahogados por la cultura en la que estamos envueltos, que se convierte ya después en una queja hacia Dios. Señor, ¿por qué no hago esto? ¿Por qué no pasa esto? Y somos egoístas en nuestro caminar con Cristo. Entonces, el capítulo 2 comienza diciendo que había una queja. ¿Y qué tiene que responder a mi queja? Dice Habacuc. A ver, ¿qué tienes que decirme, Dios? ¿Qué tienes que decirme? Estoy llamándote a cuentas de alguna manera. Entonces dice Habacuc, entonces el Señor me respondió diciendo, verso 2 del capítulo 2, escribe la visión y grábala claramente en tablas para que corra el que las lea. Aunque por un tiempo la visión tarde en cumplirse, al fin ella hablará y no defraudará. Aunque tarde, espéralo, pues sin duda vendrá y no tardará. He aquí, aquel cuya alma no es recta, dentro de sí está envanecido. Y luego una frase que utilizaron los apóstoles constantemente en el Nuevo Testamento: pero el justo por su fe vivirá. Todo esto se da en un contexto social de una queja de Habacuc. Cuando nosotros leemos que Pablo lo menciona en varias ocasiones, se menciona 3 veces en el Nuevo Testamento, pero el justo por la fe vivirá. Vale la pena regresar a Habacuc y decir en qué contexto se mencionó esta frase, porque está diciendo el que es impío, el que no es justo, está diciendo. Está comparando el impío con el justo. El que no es justo se envanece. Es decir, cualquier persona que camine en justicia o que haya sido justificado por Cristo y camine en fe, tiene todo menos ser vano. La persona que camina con Cristo tiene la salvación, tiene la fe, tiene la obra del Espíritu Santo en su vida, pero algo que no se le permite es envanecerse por nada, porque camina en la fe de Cristo, porque camino sabiendo que estoy donde estoy porque Cristo me tiene ahí. Y ¿sabes qué? Estás donde estás porque Cristo te tiene, y a lo mejor tú quieres estar en otro lado, y se nos olvida que es el Señor el que está trabajando en nuestras vidas. Se nos olvida que si dependemos de Dios, Él nos tiene en el lugar donde tenemos, pero no permitimos la obra del Espíritu Santo en nuestra vida de tal forma que ese envanecimiento muera, porque una raíz que nos impide caminar con Cristo es mantener esa cultura del estatus. Eso es envanecimiento, eso es ser una persona vana, una persona que va tras las cosas que pasan, banales, que transitan. Señor, queremos no ser algo en esta vida, quiero ser algo en el reino de Dios. Y eso puede involucrar que en esta vida no tenga nada. Eso puede involucrar que no tenga algo grande en esta vida, que no tenga el reconocimiento. Yo personalmente he estado teniendo esta lucha por años, porque aún en el ministerio luchas por ser alguien. Y hace unos días estaba pensando, si nunca logramos de pasar de esa línea en Reino y Justicia donde a estándares muy mundanos, pasamos de esa línea de ser una iglesia pequeña a una iglesia grande. Yo decía, ¿cuándo va a pasar, Señor? En mi mente, de manera inconsciente, hay veces que pensamos de manera inconsciente, no sé si les haya pasado, que tienes un pensamiento ahí por mucho tiempo y no te das cuenta que ahí está. Pero ese pensamiento lo había tenido yo por mucho tiempo. Señor, ya tengo 34, ¿cuándo?
Como si, ¿a los cuántos vamos a tener un peso importante? ¿A los cuántos vamos a tener recursos suficientes para mandar misioneros o no? O lo que sea. Y lo que Dios ha venido taladrando en mi mente constantemente es, si yo quiero que así viva siempre, así vas a vivir siempre, porque es mi plan, no es tu plan, Aarón. No es ni tu iglesia, ni tu proyecto, ni tu vida la que importan. Importa el reino de Dios y su plan eterno. Entonces a mí no me ha quedado más que decir, Señor, lo que tú quieras. Señor, como tú quieras, cuando tú quieras. Si pasa, está bien, pero no se trata de mi voluntad. Es algo de lo que Jesús nos deja ejemplo. ¿Se acuerdan cuando va a la cruz? Señor, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiera, porque lo que yo quiero puede ser egoísta, pero que se haga lo que tú quieras. Lo que tú quieras, Señor. Hay que ser cuidadosos en detectar aquello tras de lo cual estamos corriendo. Hay que ser muy cuidadosos. ¿Qué estoy persiguiendo? ¿Qué es mi motivación? ¿Hacia qué quiero correr? Dios les dice muy en claro, aquel que es injusto, aquel que se envanece, pero dice, hay personas que vivirán por fe. Dios escucha la oración y debemos de saber que Dios no se le escapa nada de lo que está pasando, absolutamente nada. Hay un tiempo específico de Dios sobre el cual Dios va a estar trabajando en nuestras vidas y debemos de reconocerlos. Vamos al verso 18 del capítulo 2. ¿De qué sirve la escultura que talle el escultor? ¿De qué sirve la imagen de fundición si es maestra de engaño para que el escultor confíe en su obra haciendo ídolos mudos? Está comparando todas las cosas que nosotros hacemos con nuestras manos y dicen, ¿de qué sirven delante del Señor? Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí que está cubierto de oro y de plata, no hay espíritu dentro de él. Lo que está tratando de decir Habacuc es, hay una idolatría hacia las cosas que tú haces con tus manos, hacia aquellas cosas que tú logras llevar a cabo, las que emprendes y las que culminas. Inclusive puede ser una idolatría la misma iglesia, el mismo ministerio, tu matrimonio, tu éxito, tu proyecto se puede convertir en un ídolo en el momento en que lo pones en un lugar más alto que Dios. Y dice Habacuc, no solamente es una cosa que pueda pasar desapercibida, pero los menciona o los describe como cubiertos de oro y de plata. Se puede ver muy bonito, puede costar mucho, A los ojos del mundo, a los estándares del mundo puedes decir, mira, tengo esto de oro, mira lo que logré con mis manos, mira lo que logré hacer con lo que tengo a mis recursos, mira hasta dónde logré subir en el estatus, mira dónde estoy parado. Y Habacuc dice, ¿de qué sirve? Y culmina diciendo en el verso 20 una de las frases que más debe de impactar nuestra vida. Pero el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Wow. Tienes todos estos ídolos, tienes todas estas cosas que persigues, todas estas cosas que crees que te pueden dar estatus dentro de la sociedad, en el contexto en el que estás. Pero dice Habacuc, el Señor sigue sentado, sigue gobernando. El Señor sigue estando totalmente en el centro de todo lo que ocurre. Sigue siendo soberano, sigue siendo rey. Y luego dice, calle delante de él toda la tierra. Es curioso, porque Habacuc comienza no callando delante de él. Habacuc comienza quejándose. ¿Qué está pasando?
Pero una vez que contempla a Dios sentado en majestad, en gloria, Habacuc entiende y dice: no puedo más que quedarme callado delante de Dios. Cuando logro entender la majestad, la gloria, el poder de Cristo, no puedo más que mantenerme callado ante lo que veo, porque yo mismo me considero a mí mismo pecador, insuficiente, injusto. Porque cada vez que nos quejamos o cada vez que nos consideramos a nosotros mismos como privilegiados, es porque no estamos observando correctamente nuestra vida. Es porque correctamente no estamos en una dimensión real de lo que nuestra vida delante de la santidad y de la majestad de Dios es. Si nosotros nos acercamos al trono y llegáramos al trono de Dios y estuviéramos parados enfrente de Él y alguien detrás nuestro pudiera observar al trono de Dios, diría: ¿qué es eso? ¿Qué es esa mancha oscura que está ahí? ¿Qué es eso que está tan feo? Así como lo oyes. ¿Qué es eso que se ve tan feo delante de Dios? Somos nosotros. Cuando lleguemos a la presencia de Dios de manera real, plena y total, cuando veamos su majestad y su santidad, vamos a entender que nuestras quejas terrenales resultaban bastante vanas otra vez, llenas de vanidad, porque entonces, como dice Pablo, vemos ahora por un espejo, pero veremos cara a cara, y entonces nos daremos cuenta de lo que fuimos y de lo que somos en este momento. Por eso es que nuestra oración, hermanos, tiene que comenzar con un espíritu de humildad delante de Dios. Una y otra vez el Señor dice: acérquense pero humildemente, Él te va a dar gracia, Él te va a acoger. Pero no existe tal cosa como un cristiano orgulloso. No existe tal cosa como un cristiano que se jacta de algo. Existe un cristiano que reconoce su pecado y que en toda humildad delante de Dios y delante de los hombres aprende a caminar, nada más. Aprendo a caminar en humildad, Señor. Y esa es la lección que tiene Habacuc al final, después de ver a Dios sentado en su trono, después de haberlo visto sentado en su templo, dice: tengo que callarme delante de Él. Solamente el Espíritu Santo puede revelarnos verdades como estas. Pero si en nuestro caminar con Cristo no las percibimos, tenemos que hacer una evaluación si estamos siendo confrontados por el Espíritu Santo o no. Él está sentado en su templo. A final de cuentas, el libro nos dice que Habacuc entiende el plan de Dios. Y su oración va a cambiar de ser una oración de queja a ser una oración de temor. Hay otras traducciones que dicen de terror. De hecho, para los judíos, cuando nosotros hablamos del temor de Dios, hay ciertos salmos que utilizan que tienes temor de Dios. Para ellos hay dos palabras que describen temor en hebreo. Para ellos una de ellas significa terror. Tengo terror. Estoy percibiendo a Dios sentado en su trono. Estoy viéndole. Estoy comparándome con Él y me doy cuenta que soy falto. A final de cuentas, Habacuc lo reconoce y termina con una actitud de humildad delante de Dios, sobre la cual entonces él puede orar. ¿Qué debemos de hacer? Entender que dentro de la iglesia de Dios solamente hay personas que aprenden a caminar en una mayor humildad, en una mayor negación de sí mismos, nada más. Les dije en alguna ocasión, nuestra última meta como iglesia será ver una iglesia de donadies, personas que ya murieron así. Ahora, esto es bien paradójico. Estaba viendo unas cosas de mi propia vida, y cuando me pongo a escribir o cuando hago cosas en internet, siento que si alguna persona dijera: ¿cómo es Aarón? Voy a ver qué es lo que postea o qué es lo que escribe. Alguien que no me conociera. Yo estaba pensando: qué triste imagen tienen de mí. Qué pobre imagen tienen de mí. Porque una realidad de caminar en Cristo y de negarse a sí mismos
es que aprendemos a caminar en gozo también. Y digo, cuando la Biblia nos invita a venir y a caminar tomando nuestra cruz, al mismo tiempo el Espíritu Santo trabaja en nuestro corazón de tal forma que hay una plenitud de vida. Es muy paradójico, pero solamente cuando empiezas a caminar en esa dimensión lo empiezas a entender. No vivo para mí, no espero algo más, no tengo el reconocimiento, sin embargo, me siento lleno, me siento pleno, me siento alegre, gozoso, y el fruto del Espíritu se empieza a manifestar de manera real. Hay fruto en mi corazón, empiezo a caminar de una manera diferente. Es una situación paradójica que tenemos que aprender a entender. La iglesia debe de ser un lugar donde el nombre de cada uno de nosotros cada vez desaparezca para que el de Cristo cada vez brille más, para que Jesús cada vez sea el centro de todo lo que hacemos. Pero dentro de esa dinámica somos compartidos del mismo gozo de Jesús y nos gozamos de sus victorias. Y yo me alegro cuando platico con estas familias, cuando veo a nuestros hermanos que están lejos y cuando pasa algo de parte de Dios o el reino de Dios se extiende, y no me puedo más que gozar con eso, más que cuando alguien me dice, ¿ya viste que ganó México? Ah, ganó. ¿Qué ganó? Pues un partido y eso. Pero hay gozo, aprendes a encontrar gozo, alegría en otras cosas importantes. No quiero que nos vayamos con un desaliento. Dios nos invita a morir a nosotros mismos para que podamos ganar a Cristo, ganar a Jesús. Solamente la persona que ha visto el tesoro escondido entiende de lo que estoy hablando. Sí vale la pena. Sí vale la pena caminar con Cristo. Sí vale la pena dejar mis sueños para irme a India o a Nepal o a China. Sí vale la pena. Yo aquí quería esto y esto y esto y esto, pero una vez que estás allá dices, sí vale la pena. Estoy con Dios, el Espíritu Santo está sobre mi vida. Vamos a orar. Padre,